Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a ver el conjunto de los números naturales, uno de los conjuntos numéricos que hacen parte de la infinita cantidad de números que tenemos hoy día en las matemáticas y el cual es el principal o diríamos así el más importante de ellos. El conjunto de los números naturales es el conjunto de los números que por naturaleza, de ahí viene su nombre, utilizamos los seres humanos para contar elementos o cosas que pertenecen a un conjunto específico. Por ejemplo, podemos contar cuántos elementos hay en este conjunto conformado por circunferencias o círculos. Si los contamos, entonces tenemos uno, 2, 3, 4 círculos, es decir que la cantidad de elementos en este conjunto son 4. 4 elementos. Es por eso que el número 4 es un número natural con el que contamos. Podemos contar infinidad de cosas y de elementos. Podríamos contar también, por ejemplo, en este conjunto que he formado acá, tenemos algunos elementos. Si hacemos el conteo, obtendremos un número natural. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Como hay 6 elementos, entonces esto es 6 elementos. De esta manera conformamos el conjunto de los números naturales con todos los números que utilizamos para contar. Cabe aclarar que existen conjuntos que son muy grandes e inclusive conjuntos que están vacíos. El número más pequeño entonces de los números naturales sería el que representa un conjunto vacío, que es el cero, y de ahí en adelante el número más grande no lo podremos determinar, ya que los números naturales son infinitos. Es por esto que, por ejemplo, si quisiéramos contar cuántas estrellas hay en el firmamento, el conteo podría ser un número inmensamente grande o prácticamente infinito, que nunca terminaríamos de contar y de contar y de contar estrellas. O también, por ejemplo, si quisiéramos contar granos de arena en la playa, tardaríamos mucho tiempo contando y tendríamos un número muy, pero muy grande o infinito de granos en la playa. Por otro lado, hay números muy grandes, pero que sí podemos contar, como por ejemplo cuando intentamos contar dinero. Cuando hablamos de dinero, muchas veces, en muchas ocasiones, escuchamos cantidades como 1000 o millones de pesos o de dólares. Cantidades muy grandes, pero que sí pueden ser contables. Estos números, todos estos números que hacen parte del conjunto de los números naturales, son infinitos. Tenemos entonces el número más pequeño, que sería el cero, la ausencia de cantidades, y el número más grande no existe, por lo tanto los números naturales son infinitos. Y como lo dije anteriormente, son los números que usamos naturalmente para contar. Contar elementos. El conjunto de los números naturales se representa mediante una letra n mayúscula. Sin embargo, a esta letra n mayúscula se le suele agregar una línea extra aquí a la izquierda para entender que es una n que representa el conjunto de los números naturales y no se confunda con una n de otra índole como una variable o demás. El conjunto de los números naturales se representa mediante este símbolo, como lo ven acá, y podemos escribir de muchas maneras ese conjunto de los números naturales. Por ejemplo, por extensión. Si escribo por extensión el conjunto de los números naturales, entonces tendríamos aquí un conjunto conformado por los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y como lo dije anteriormente, no tendría fin. Es decir, que este es un conjunto infinito. Por eso agrego los puntos suspensivos. Esta sería la forma de representar el conjunto de los números naturales por extensión. También se puede por comprensión, claro que sí. Para representar el conjunto de los números naturales por extensión, podríamos decir que el conjunto de los números naturales son todos los números x, tales que x pertenezca
al conjunto de los números naturales. Y así escribimos un conjunto de los números naturales por comprensión o por extensión. También podemos representar el conjunto de los números naturales en el diagrama de Venn. En el diagrama de Venn, como ya sabemos, se debe realizar un conjunto que vamos a llamar el de los números naturales, le ponemos aquí la n, y dentro de él escribiríamos todos los elementos. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, etcétera. Y así representamos gráficamente en el diagrama de Venn el conjunto de los números naturales. Existe otra forma de representar el conjunto de los números naturales de una forma gráfica también, y es en la recta numérica. La recta numérica es una forma de representar el conjunto de los números naturales, los cuales se ubican sobre una línea recta y se ubican estos números en orden ascendente de izquierda a derecha de la siguiente forma. En primer lugar, trazamos nuestra línea recta usando la regla, como lo podemos ver ahí, y en ella empezamos a ubicar los números naturales de izquierda a derecha de menor a mayor, es decir, empezaríamos aquí con el 0, luego el 1, y todos los números siempre a la misma distancia uno del otro, el 2, el 3, el 4, el 5, 6 y así sucesivamente hasta infinito. El símbolo del infinito se representa de esta manera. Y esta es la recta numérica de los números naturales. Si quiero representar en ella un número específico, por ejemplo el 4, simplemente le pongo un punto sobre la recta en el número 4. Y allí está el número 4 representado. Si quiero representar otro número, por ejemplo el 1, simplemente pongo un punto sobre el número 1. Y esta es la recta numérica para representar los números naturales. Recordemos, inicia desde el 0, que es el número más pequeño, y continúa hasta el infinito, porque los números naturales son infinitos. No olviden que todos los números deben estar separados uno del otro a la misma distancia cuando dibujen una recta numérica. No puede quedar uno a menor distancia del otro porque sería incorrecto representarlo, ya que todos tienen la misma distancia uno del otro. Tengamos en cuenta también que todos los números naturales y prácticamente todos los números que se usan hoy en las matemáticas, no solamente el conjunto de los números naturales, sino los demás también, están basados en el sistema de numeración decimal, el cual vimos en un video anterior. Es por eso que podemos encontrarnos cantidades muy grandes, como por ejemplo este número, el cual, si queremos saber qué número representa o cómo leerlo, recuerden visitar el video anterior donde vimos que esto eran unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000 y centenas de 1000. Y que después de las centenas, contando desde derecha a izquierda, unidades, decenas, centenas, en esa parte debemos poner un puntico que es el que indica que ahí comienzan las unidades de 1000 y por lo tanto ese número, recordemos, se lee 134.570. Este número es 134.570. Para leer números grandes podemos ver el video en el cual explico el sistema de numeración decimal y otros sistemas de numeración anteriores a él. Listo, entonces tenemos el conjunto de los números naturales y cómo se representan. Veamos algunas características de estos números. El conjunto de los números naturales tiene una característica muy especial, que todos los números, excepto el 0, tienen un número anterior. Para saber cuál es el número anterior a cualquier número, solamente basta con restarle 1. Cogemos el número y le restamos 1.
Es decir, que el número anterior al 8 sería el 7, porque 8 menos 1 es 7. Como lo dije anteriormente, el 0 no tiene número anterior, puesto que en los números naturales el 0 es el número más pequeño y antes del 0 no hay ningún número. Ahora, también los números naturales, todos, tienen un sucesor, el que sigue después de cada número. Para saber cuál es el sucesor de un número, pues basta con sumarle 1. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el sucesor del número 12, simplemente le sumo 1, es decir, que el sucesor del número 12 es el 13, sumándole 1, simplemente. También podemos encontrar en los números naturales números llamados pares y números llamados impares. ¿Cuáles son los números pares? Simplemente los encontramos aumentando la cantidad de 2 en 2 a partir del 0. Es decir, que los números pares serían el 0, aumentamos 2, sería el 2, aumentamos otros 2, seguiría el 4, otros 2, el 6, 8, 10, 12, etcétera. Continuamos de 2 en 2. También hay una definición más específica que dice que todos los números pares se hallan multiplicando 2 por algún número. 2 por cualquier número. Es decir, 2 por 1, 2 por 0, 2 por 2 y así obtenemos cada uno de estos números pares. Pero esta definición es un poco más avanzada cuando veamos más acerca de las operaciones con números naturales. Por ahora entonces tenemos que los números pares son los que comienzan desde el 0 y van aumentando de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. De la misma manera podemos encontrar los números impares que también van aumentando de 2 en 2, pero comenzando desde el 1. 1, le aumentamos 2, sería 3, le aumentamos 2, sería 5, 7, 9, 11, 13 y así sucesivamente hasta infinito. Estos serían los números impares comenzando desde el 1 y aumentando de 2 en 2. También hay una definición más matemática para estos números impares, la cual dice que los números impares se hallan multiplicando 2 por cualquier número y sumándole 1. Es decir, 2 por 0 más 1, ahí obtenemos el 1. 2 por 1, 2 más 1 daría 3. 2 por 2 más 1 daría 5 y así sucesivamente, pero como lo dije anteriormente, esta definición es un poco más avanzada y iremos profundizando en ella a medida que veamos más operaciones con números naturales. Bien, entonces tenemos números pares e impares. También conociendo esto de los anteriores y los sucesores de cada uno de los números naturales, podemos establecer un orden en los números naturales y compararlos para saber cuál es el número mayor y cuál es el número menor. De la siguiente forma. Para comparar dos números naturales se suele utilizar los siguientes símbolos. Este símbolo, que significa mayor que. Este símbolo, que significa menor que, y el que ya conocemos de las dos líneas, que significa igual que. Es decir, que al momento de comparar dos números naturales podemos establecer cuál de los dos es mayor o menor para así poderlos organizar en un orden específico, ya bien sea ascendente o descendente. Podríamos hacer la siguiente comparación, por ejemplo. Establezcamos cuál de los dos siguientes números es mayor o menor. Tenemos el 9 y el 5. Claramente, si observamos la recta numérica, nos damos cuenta que el 9 está más alejado del 0. Lo podemos ver aquí en la recta numérica. El 9 estaría en esta posición, más o menos acá, después del 8. Y el 5 está acá. El número que esté más alejado del 0, es decir, más a la derecha, es mayor que el que esté más cerca del 0, es decir, más a la izquierda. Por lo tanto, el número 9 es mayor que el 5. El que esté más a la derecha es mayor y el que esté más a la izquierda es menor.
porque representa cantidades más pequeñas. Entonces, simplemente debemos escribir aquí que el número 9 es mayor que el número 5. También podemos comparar otros números. Comparemos el 18 y el 34. 18 y 34. En la recta numérica tendríamos que el 18 está más cerca del 0 porque representa una cantidad menor y el 34 más alejado, más a la derecha del 0 porque representa una cantidad más grande. Entonces, de esa manera podemos deducir que 18 es un número menor o más pequeño que el 34 y por eso utilizaríamos el símbolo menor que. 18 es menor que 34. Y así podíamos entonces establecer una relación de orden y un ordenamiento de unas cantidades numéricas. Por ejemplo, vamos a ordenar los siguientes números. 140, 139, 125 y 180. Ordenemos estos números y lo vamos a hacer de forma ascendente. Entonces para ello vamos a comparar los números. Recuerden, el que esté más a la izquierda, más cerca del 0, sería el número menor, y el que esté más a la derecha, más alejado del 0, sería un número mayor. Si queremos determinar de estos 4 números, cuál de ellos es el menor para ordenarlos en forma ascendente, de menor a mayor, pues simplemente debemos mirar cuál es el que está más cerca del 0 y representa una cantidad menor, que en este caso sería el 125, el cual va a ser el primero de ellos, 125. Luego, siguiendo el orden de izquierda a derecha, el que seguiría sería el 139. Y continuando de izquierda a derecha, continúa el 140. Finalmente, el 180 es el más grande de los 4 porque es el que está más a la derecha, más alejado del 0. Y de esta manera hemos organizado los datos o los números de menor a mayor, o sea, en forma ascendente. Finalmente, y para terminar, resolvamos este pequeño problema sobre el orden en los números naturales. Tenemos que en una competencia de atletismo, Juan tardó 5 minutos en llegar a la meta, Sandra 7 minutos y Pedro 4 minutos. ¿Cuál fue el orden de llegada entonces? Es decir, tendríamos que determinar cuál de ellos tardó el menor tiempo posible y cuál el mayor para organizarlos de menor a mayor para saber cuál fue su orden de llegada. Muy fácil, pues hoy simplemente miramos que el número 4, que es el de Pedro, es menor que el tiempo que tardó, por ejemplo, Juan, que es 5. Y que entre el tiempo de Juan y Sandra, 7 minutos que tardó Sandra, es un número mayor que los 5 minutos que tardó Juan. Por lo tanto, de los 3 números o de las 3 cantidades, el menor de ellos y ordenados en forma ascendente sería 4, el menor. Le seguiría el 5 y el más grande de los 3 es 7. En forma ascendente tendríamos 4, 5 y 7. Por lo tanto, el orden de llegada sería el siguiente. Primero, Pedro, que tardó 4 minutos. El segundo, Juan, que tardó 5 minutos. Y el tercer lugar fue para Sandra, quien se demoró 7 minutos. Y tenemos ya establecido el orden de llegada, de acuerdo al orden de los números naturales. Y bien, mis pupilos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse a mi canal de YouTube. Y darle like y seguirme en mi página de Facebook. También pueden visitar mi página de internet donde tengo temas interesantes de matemáticas y retos matemáticos. Eso es todo, mis pupilos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.